Yo bien sé que estás herido, 100 saetas al oído. Hay cosas que es mejor no contar. Con esa frase, Christian Martel cerró una entrevista en 1983. Era una respuesta sencilla a una pregunta que había flotado en el aire durante décadas y que, hasta hoy, sigue sin tener respuesta clara. ¿Qué papel jugó ella, la Miss Universo de 1953, en los últimos días de Pedro Infante? ¿Y por qué? Tantas décadas después, su nombre aparece en teorías que intentan explicar la misteriosa muerte del ídolo más grande de México. La belleza de Martel, su silencio constante ante ciertos temas y su cercanía a figuras del poder político alimentaron rumores que nunca murieron del todo. No hay una sola declaración pública donde ella niegue o confirme algo, nunca un escándalo, pero tampoco un desmentido rotundo, solo miradas evasivas y una frase que lo dijo todo sin decir nada. Hay cosas que es mejor no contar. Pedro Infante falleció en 1957, en un accidente aéreo que aún divide opiniones. Hay quienes aseguran que fue simplemente una tragedia, y otros que insisten en que fue un montaje, una salida forzada por asuntos que incomodaban al poder. En el corazón de esas teorías aparece un nombre, Christiane Martel. ¿Fue casualidad? ¿Fue parte de una historia de amor secreta? De esas que solo conocen quienes las vivieron en la sombra. ¿O fue, como ella sugirió, algo que nunca debió ser contado? Hoy, intentaremos acercarnos a una verdad enterrada por el tiempo, donde la política, el cine y el amor prohibido se entrelazan, en uno de los enigmas más perdurables del espectáculo mexicano, Nancy, Francia, una ciudad marcada por las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Ahí nació Christiane Magnani, en 1932, hija de una familia modesta de origen italiano. Mientras otros niños jugaban entre árboles, ella jugaba entre escombros, aprendiendo desde pequeña que la vida se gana con resistencia. A los 17 años, su tío la inscribió, sin consultarla, en un concurso local de belleza. No tenía formación en pasarelas, ni vestidos lujosos, solo su mirada serena y una elegancia natural que la llevó de sorpresa en sorpresa. Ganó Miss Châtellerault, luego Miss Francia, y sin haberlo planeado. En 1953 fue enviada a Long Beach, California, a representar a su país en Miss Universo. Compitió contra mujeres de Estados Unidos, Japón y México. Pero cuando caminó por el escenario, el jurado no vio solo una reina de belleza, sino un símbolo de dignidad nacida del dolor. Fue coronada Miss Universo 1953, la segunda en la historia del certamen. Esa noche, bajo los flashes de las cámaras, una joven francesa que había vivido entre bombardeos se convirtió en la mujer más admirada del mundo. Y con esa corona, también se abriría la puerta a otro destino, el cine, un mundo que la llevaría muy lejos de Europa, hasta un país que cambiaría su vida para siempre, México. Pedro Infante nació en Mazatlán, en 1917. No tuvo una infancia fácil. Aprendió a ganarse la vida desde joven, primero como carpintero, luego como aprendiz de músico, hasta que su voz comenzó a escucharse en las estaciones de radio del norte del país. Era un hombre que no necesitaba actuar. Vivía como cantaba. En la pantalla grande, interpretaba a obreros, taxistas, soldados, y fuera de cámara. Era igual, humilde, sonriente, generoso. Películas como Nosotros los Pobres, Pepe el Toro o Tizoc no solo lo hicieron famoso, sino que lo convirtieron en un espejo para millones de mexicanos que se veían en él. Decían que Pedro Infante no actuaba, recordaba su propia vida, su voz, su presencia y su cercanía con el pueblo. Hicieron de él algo más que un actor. Era un símbolo de lo que México aspiraba a ser: honesto, trabajador, valiente y con corazón. En 1957, cuando falleció en un trágico accidente aéreo, todo el país se paralizó. El dolor fue tan profundo que muchos no lo creyeron. Algunos decían que había fingido su muerte, otros que lo silenciaron, por saber demasiado. Lo único cierto es que México perdió a su ídolo más amado, o al menos eso creíamos. Después de su breve paso por Hollywood,
Cristian Martel fue invitada a trabajar en México, en pleno auge del cine nacional. Desde su primera aparición en pantalla, la prensa no hablaba solo de su belleza, sino de su presencia escénica, de su mirada firme y de esa manera distinta de habitar los personajes. Actuó junto a Arturo de Córdoba. Participó en cintas como Abajo el telón, Rosa Blanca y Viva el amor. No era solo una extranjera guapa, era una actriz disciplinada, reservada, puntual, y con una sensibilidad que sorprendía a directores y técnicos por igual. La llamaban la francesa que enamoró al cine mexicano, y no era solo por su rostro. En aquella época, se le vio en fiestas diplomáticas, galas de cine y círculos cercanos a figuras políticas poderosas. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Una relación con un presidente, una conexión con Pedro Infante. Nada se confirmaba, pero su cercanía con el poder y su creciente silencio ante la prensa alimentaban la imaginación colectiva. Martel no daba entrevistas, no hablaba de su vida privada, y eso, en un país que amaba los ídolos con rostro humano, la volvió aún más enigmática. A finales de 1956, Martel fue vista en múltiples eventos sociales, donde también estuvo Pedro Infante. Ambos compartían entorno, amistades del medio artístico y conexiones indirectas con figuras del gobierno. Algunos testimonios, nunca verificados, aseguran que Martel estuvo presente en una cena privada, donde Infante discutió temas incómodos sobre figuras políticas de alto nivel. Poco después, la prensa empezó a especular que Pedro Infante mantenía una relación con una mujer ligada al poder. En esos mismos días, el nombre de Cristian Martel apareció sin explicaciones en notas de sociedad vinculadas al círculo del expresidente Miguel Alemán. Algunos decían que ella era la mujer que nunca podía ser nombrada. Otros simplemente la llamaban la francesa del silencio. En abril de 1957, Pedro Infante murió en un accidente aéreo y, misteriosamente, Martel se ausentó de la vida pública. Durante varias semanas, no hubo declaraciones, no hubo luto oficial, solo una ausencia, que muchos notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. ¿Coincidencia? ¿Censura? ¿O parte de una historia que aún no termina de contarse? Hay quienes dicen que Pedro Infante no murió por accidente, que sabía cosas que no debía saber, que estaba involucrado, sin quererlo, en una red de transporte ilegal de mercancías, que pasaba por Yucatán. Algunos informes sugieren que había sido vigilado en los últimos meses, que su cercanía con ciertas figuras, y quizás con cierta mujer del círculo presidencial, lo volvieron incómodo para el poder. Y si Pedro no era el problema, sino lo que podía contar, Martel, entonces deja de aparecer en revistas, y su nombre, sin mencionarse, sigue flotando en cada versión, que busca explicar la muerte del ídolo. El silencio de ambos, uno eterno, la otra voluntario, se convirtió en la niebla de una verdad inalcanzable. En 1960, cuando aún era joven, bella y aclamada por el público, Cristian Martel abandonó el cine, sin despedidas. No hubo ruedas de prensa, ni explicaciones formales, solo un retiro súbito, que coincidió con su matrimonio con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente. Desde entonces, asumió un rol institucional, primera dama de Veracruz, mujer de familia, esposa de político. Muchos lo vieron como una decisión de amor, otros como una retirada impuesta por lo que ella sabía o por lo que no debía revelar. Nunca volvió a hablar del cine ni de Pedro Infante, y así, el misterio creció con los años. No hay pruebas, no hay confesiones, solo rumores que persisten. En las voces de quienes vivieron esa época, Martel nunca confirmó nada, pero tampoco lo negó. Cuando le preguntaron, décadas después, solo sonrió y dijo con calma: hay cosas que es mejor no contar. Pedro Infante se fue, dejando canciones, películas y una muerte que aún duele. Cristian Martel se quedó, con su silencio, con su elegancia, y con un nombre que nunca desapareció. De las teorías más íntimas de la farándula mexicana, tal vez no fueron amantes, tal vez sí, pero algo es seguro. Fueron parte de una misma historia, una que nadie se atrevió a escribir del todo.